Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana el Señor nos permita traer una palabra de vida para nuestra vida. Una palabra, hermano, que nos proyecte, una palabra que nos ministre, una palabra que dirija nuestra vida siempre a la voluntad de Dios. Una palabra, hermano, que nos haga siempre conectarnos con el Señor. Una palabra siempre, queridos hermanos, porque el Evangelio no solamente se enfoca, hermano, a salvar a la gente que está afuera, sino que también la misma Escritura nos enseña que hoy en este tiempo hay que salvar aún a los que están dentro. Hay gente que está dentro, hermano, pero no es salva. Hay gente que hay que predicarles, que están dentro de una iglesia. Hay que predicarles la salvación. La salvación no se limita al creer que el haber recibido a Jesucristo como su Salvador estando ya en una iglesia. Son salvas. Aún la salvación, hermano, tiene que ver mucho con el estilo de vida, con el entender y comprender realmente el bendito Evangelio, hacia dónde nos proyecta, hacia dónde nos dirige siempre su bendita presencia, su bendita palabra, hacia dónde va, hacia dónde se mueve, queridos hermanos, la gracia divina. Es importante y estamos llegando a un grado tan interesante, hermano, que ahora tenemos que salvar a los que están dentro. Por eso es importante entender de qué se trata el Evangelio. El Evangelio no es una religión. Cristo no vino para formar iglesias. Cristo vino para reunir a su iglesia. Cristo vino para reunir a su pueblo. Cristo vino a reunir a los que estaban perdidos. Pero Cristo no vino a formar una iglesia. Cristo no vino a formar una religión. Por eso nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, no es ningún nombre de denominación. Delante de Él estarán todas las denominaciones. Todos los que se dicen ser iglesias de Cristo y hasta las que no lo son estarán ahí. Pero en ese tiempo, queridos hermanos, Cristo no es pentecostés, Cristo no es cristiano, Cristo no es católico, Cristo no es hermano mormón, testigo, Cristo no es adventista, Cristo no es bautista, Cristo no es hermano una religión judía. Él es de la tribu de Judá, pero no es de la religión judía. Cristo no es un musulmán. Cristo no es, hermano querido, realmente alguien en que la gente pueda decir en esa iglesia es la verdadera iglesia. No, queridos hermanos, Cristo no es una denominación. Cristo, vuelvo a repetirle, Cristo no vino a formar una iglesia. Cristo vino a reunir a su iglesia. Cristo vino a salvar a su iglesia. Él no está realmente, hermano, preocupados por ver quién tiene la verdad, porque Él es la verdad. Por lo tanto, Él no está buscando ver quién tiene la verdad, qué iglesia tiene la verdad, porque todos somos parte, somos cuerpo del Cristo. Nada más que unos ejercen una función y otros no. Es importante entenderlo. Por eso en este tiempo, queridos hermanos, estamos viviendo tiempos muy complicados, que Cristo no es una religión. Cristo vino a reunir a su pueblo. Es importante entender que estamos viviendo tiempos muy delicados para ejercer la fe. Por eso en esta mañana, queridos hermanos, Dios ha estado hablando mucho a mi corazón, mucho a mi vida sobre los tiempos finales, las conductas, los comportamientos, la mentalidad del tiempo final. Estamos ejerciendo un trabajo que Dios nos envió. Estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, tiempos tan delicados para ejercer la fe. Por eso, levante usted conmigo esta mañana su mano y pidamos al Señor, hermano, que Dios envíe fortaleza, que Dios envíe, hermano, su
su Santo Espíritu sobre aquellos que están siendo perseguidos, por aquellos que están siendo maltratados, por aquellos hermanos que están, los están insultando, los están vituperando, por aquellos hermanos que se han levantado diciendo mentiras contra aquellos que predican, que están llevando el verdaderamente evangelio, aquellos que están metiendo a la cárcel por causa, hermano, de mujeres, por causa de hombres que acusan sin tener pruebas. Hermano, como dice también la Escritura, que el diablo a muchos meterá en la cárcel. Aquellos que están siendo atacados por causa de llevar un mensaje de salvación, aquellos que están siendo golpeados, aquellos que están siendo separados por causa del evangelio, su familia no los acompaña porque ellos decidieron, hermanos, decidir realmente vivir el evangelio, en ser una encomienda que Dios mandó. Por eso hay gente que no entiende por qué Dios, hermano, usa un hombre para llevar el mensaje. No es fácil pararse y llevar un mensaje. No es fácil pararse, queridos hermanos, y exponerse y afrontar todas las cosas que vengan por causa de cumplirle al Señor. Por eso en esta mañana pedimos, Señor, fortaleza sobre todos aquellos que están llevando el evangelio, aquellos que su familia lo han dejado pero siguen firmes porque saben que recibieron un llamamiento. Te pedimos, Padre, que los ayude, que los fortalezcas, a los pastores que realmente están predicando la sana doctrina, que están llevando tu palabra, que realmente, Señor, les ha abierto los ojos, el entendimiento, que no les importa si los adula, no les importa si los elogia, si lo único que quieren, Señor, es realmente llevar el mensaje de salvación y predicar la verdad, Señor, y hablarles a tus hijos que realmente escuchen, Padre. Bendícelos, fortalécelos, llénalos de tu espíritu, ayúdalos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús por los siervos, por las siervas que realmente están haciendo un trabajo en el cual tú les pediste, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, envía tu Santo Espíritu sobre de ellos. Que la Escritura dice que dice que si son vituperados por el nombre de Cristo, hermano, por ser cristiano, realmente no nos avergoncemos, porque el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Realmente el Espíritu Santo está sobre nosotros. Por eso estamos viviendo tiempos donde muchos están siendo perseguidos, a muchos se están matando, a muchos se están encarcelando, a muchos hermanos los están haciendo sufrir, a muchos les están quitando sus tierras, les están quitando a la iglesia, los están atormentando para que dejen de predicar el evangelio. Pero por eso se levantó, se predica el evangelio para que ellos sean condenados. La Escritura dice que mientras Noé predicaba, que hermano, el evangelio dice que ellos estaba condenando a sus consiervos. El mundo estaba siendo condenados. Entre más predicaba Noé, el mundo estaba siendo ya enjuiciado, estaba siendo condenado. A causa de los juicios que están derramándose en este tiempo, es a causa de la predicación del evangelio. Porque el evangelio está denunciando las aberraciones, las perversidades que hace el mundo. Se burlaban de Noé, de que Noé estaba loco, de estar predicando un evangelio, de estar predicando un arrebatamiento, mientras otros viven disfrutando su vida. Están locos los que predican, están locos, van a ser maltratados, van a ser dañados en aquellos que Dios les encomendó una responsabilidad. Por eso la bendita palabra nos enseña, hermano, que hay cristianos que sufren por no hacer la voluntad de Dios. Y a ellos hay que predicarles hoy. Hay que predicarles a aquellos que sufren por no hacer la voluntad de Dios. Hay que predicarles ahora. Estamos llegando a un tiempo donde ahora hay que predicarles a los cristianos. En lugar de los cristianos estar evangelizando, ahora hay que predicarle a los cristianos. Hay que estar predicando a aquel que está sentado dentro de una iglesia. Hermano, hay que predicarles que sea salvo, porque no lo es. Mucha gente no lo es. Mucha gente no conoce a Dios. Mucha gente no quiere conocer a Dios.
Hay que predicarles, estamos en un tiempo donde hay que predicarles evangélicos a los que profesan conocer a Dios, pero la Escritura dice que están reprobados, son rebeldes, desobedientes, reprobados en toda buena obra. Tienen conductas completamente intachables que demuestran que no conocen al Señor. Por eso en Lucas 12, versículo 46, vendrá el Señor en aquel día, dice vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó e hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dice que uno de ellos conocía la voluntad del Señor, pero no se preparó. No entiende, hermano, que Cristo viene pronto. El arrebatamiento pronto va a suceder y la iglesia de Cristo, aún los propios ministros, los propios líderes no están preparados. Por eso le pedimos a nuestro Señor que nos espere un poquito, que tenga paciencia con nosotros, porque hay quienes no están preparados. Hay quienes, hermanos, van a ser azotados precisamente por no prepararse. Van a ser azotados precisamente, queridos hermanos, porque no tienen una dedicación a Dios. Y pedimos a nuestro Padre Celestial que en esta mañana realmente nosotros entendamos que es estar preparados. Realmente, queridos hermanos, entendamos que lo único que quiere nuestro Señor con nosotros es que preparemos nuestra vida. Realmente nos preparamos para la venida del Señor teniendo una reconciliación, teniendo un estilo de vida de acuerdo a su bendita palabra, un comportamiento de acuerdo a su bendita palabra, porque estamos viviendo tiempos donde los hijos de Dios, donde el pueblo de Dios, queridos hermanos, vive tan despreocupado, hermano, que no se da cuenta que tenemos que vivir bajo la voluntad divina. Por eso es importante entender que nuestro caminar tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso dice, si aún sin conocerla, hubieran hombres que si no conocían la voluntad de Dios, pero están ejerciendo un trabajo excepcional. Hoy los 5 ministerios están metidos dentro de una iglesia, buscando fama, buscando reconocimientos, buscando halagos. Hoy yo creo con todo mi corazón que los 5 ministerios, o aquel que tiene una posición en liderazgo, tiene una responsabilidad. Quien no lo ejerza como debe de ser, va a recibir muchos azotes. Quien no lo ejerza, que a quien Dios le ha dado una responsabilidad o tiene una responsabilidad y nadie le dice que no lo haga, al contrario, echa el gane y no lo quiere hacer, va a recibir muchos azotes. Porque no saben lo que están haciendo, no saben la responsabilidad que lleva realmente ser parte del servicio a Cristo, ser parte de un servidor, de una servidora de Cristo. No conocen su responsabilidad. Por eso hay que estarle predicando hoy salvación a los que están dentro, a los liderazgos. Ese es el colmo, que les esté predicando uno. Aquellos que dicen tener una responsabilidad, que son muy responsables, en realidad no lo son. Porque no conocen al Cristo ni están con el Cristo. Porque Cristo no nos enseña a estar sentados en una iglesia. Cristo nos enseña a levantar a los demás. Por eso dice, hermano, que en aquellos ellos estaban hablando, dice que recibirán muchos azotes. Recibirán muchos azotes aquel siervo que no sabe la hora, no sabe el día, y lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Entonces quiere decir que va a haber en este tiempo siervos y siervas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, líderes de cualquier nivel,
hermano, que son infieles dentro de una iglesia. Son infieles. Y dice que ahí los va a poner, dice, los pondrá en los lugares donde están los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad del Señor, no se preparó y hizo conforme a la voluntad, dice, recibirá muchos azotes, muchas consecuencias. Van a venir muchas cosas duras a su vida. Y van a empezar a cosas que se van a sentir avergonzados. Por eso, hermano, mire, yo creo con todo mi corazón que hay gente que todavía piensa en el pasado. Y Dios dijo, ya te perdoné. Y el Señor siempre está, ponte a hacer esto, haz esto. Mira, se les está llamando, se les está convocando y ellos no quieren. Por esa actitud van a recibir muchos azotes. Van a pasar muchas cosas y las vergüenzas que van a venir. Como le pasó a este de Jonás. Huía, él no huía, hermano, de una iglesia. Él está huyendo de la presencia de Dios. Por lo tanto, miren cuántas cosas los hizo pasar al Señor, hermano, para que él terminara una responsabilidad. Pero recibió muchos azotes. Azotes significa enfermedades, problemas, marcas, porque la Escritura dice en el libro de Romanos 1 que mucha gente que dejó de darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por irse tras la mentira, muchos de ellos se convirtieron en homosexuales, lesbianas, corrompieron su cuerpo. Dice, más sin conocerla, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho se le demandará, y a aquel a quien mucho se le haya confiado más se le pedirá. Mucha gente se va a entregar a los vicios, mucha gente se va a entregar a la perdición, mucha gente va a hacer cosas que no conviene, van a ser sin misericordia, despiadados, van a ser, hermano, no tendrán afecto. Este es otro tipo de castigo en el corazón, la actitud del corazón. Hay gente que en su vida no practica quizás el pecado de la carne, pero son malos, hermano. No tienen misericordia, no son compasivos, no son, hermano, dice aquí en el libro ahí de Romanos, dice, son bien chismosos, son engañadores, son gente que busca pleito, son gente que siempre discute, son, dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventan cada cosa. Todos sus inventores de mano, lo que está diciendo es que todo lo que piensan en su mente se creen que es una verdad y crean un problema. Crean un problema de acuerdo a lo que pensaron, de acuerdo a lo que soñaron. Dice, hermano, desobedientes a sus padres, son altivos, necios, falta de sabiduría, no se la viven preparando, pero todo lo que dice su boca piensan que es una verdad. Oh, eso es terrible. ¿En qué tiempo estamos llegando hoy? Y esto era gente que estaba dentro, que dice acá, dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias. Ellos conocían a Dios. Eran gente muy peligrosa dentro de una iglesia. Muy peligrosos. Dice que eran desleales, sin afecto natural. No tienen compasión por los hermanos, no tienen compasión por la iglesia, no tienen compasión por nadie. Piensan en ellos mismos. Dice, son implacables, sin misericordia. Pues a ellos entendían el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, merecen morir. Todo aquel que tenga una actitud contraria y rebelde, carentes de misericordia, la Escritura dice que merecen morir. Merece que los manden de una vez al infierno. Pero la Escritura dice que hay que predicarles también. La Escritura dice que también hay que salvarlos también. Por eso nos enseñan en este libro de Romanos la importancia, queridos hermanos, de que nuestra vida, de que hoy hay que predicarles, y hemos llegado al colmo donde hay que predicarles a los de adentro.
Dice acá, hermano, que gente, dice, hermano, que no solamente hay que salvar a los de adentro, sino también hay que salvar a los de afuera. Dice que recibirá muchos azotes, mas sin conocerla, mas a otro siervo que si más sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque al que mucho se le haya dado, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Uno conocía la voluntad de Dios y no lo hacía. Piensan que la voluntad de Dios es tener un título, una posesión, una responsabilidad. No. Si no era cambiar el corazón, realmente entendiera qué es la salvación. Muchos no son salvos ni tampoco pueden salvar a otros. Pero estamos hablando de gente que conocía a Dios, que estaba dentro de una iglesia. Fueron llamados a ejercer, hermanos, a muchos tienen llamado, tienen liderazgo, tienen responsabilidades, siervos y siervas, que se les encomendó un trabajo, una responsabilidad de enseñar, de salvar, de dar testimonio, de tener la importancia de meterlos al reino. Hay mucha gente que está haciendo un trabajo excepcional, precioso, se involucra en todo, está en todo. Por eso hay gente que los usa el diablo. Hay pastores, mujeres pastoras, líderes, quien sea, las usa el diablo. Porque no permiten que la gente realmente se realice. Siempre están oponiendo, siempre están causando un problema. Los está usando un diablo para destruir a la iglesia. Y por eso hay que predicarles, y por eso muchos van a entrar, hermanos, a predicar el evangelio. Van a predicar el evangelio porque los apóstoles, mi Señor Jesús, entraba a las sinagogas, entraba a esas iglesias a predicarles el evangelio, y se volvió un desastre cuando escuchaban la predicación de ellos. Porque habían hombres, hermanos, que nada más se dedican a destruir. Hay que predicarles a ellos salvación, porque son dignos de muerte. Acá dice que ellos merecen la muerte, dice el Señor. Merecen la muerte. Porque el que no enseña vida, enseña muerte. Hay obras de vida y obras de muerte. Esto es muy delicado. Hemos llegado a un punto tan delicado que hay que predicarle a los de adentro. Porque dice la Escritura, Jesús vino a darnos vida, pero estos merecen la muerte. Los otros merecen vivir y estos merecen la muerte. Por eso la misma Escritura dice que, hermano, que los pastores en este tiempo, los falsos profetas en este tiempo, dicen que debieron de darle muerte, hermano. Dice que al que debía de vivir, hermano, lo mataron. Y al que debía de, hermano, de morir, le dieron vida. Y eso es increíble. Eso es increíble. Por eso le doy gloria a Dios y a la honra a nuestro Padre Celestial, que Dios puso gente valiente dentro del Evangelio, y que en este camino aún mujeres, no es bíblico que una mujer esté en un púlpito, que esté enseñando, porque si no matarían a todos los varones, matarían a muchas mujeres, porque son extremadamente celosas, especialmente el celo, son peleoneras, son de muchas cosas. Y no estoy desprestigiándolos, y cuando no tienen llamado van a echar a perder todo lo que Dios está levantando. Por eso bendito Dios que levanta hombres, hermanos, con carácter, hombres, hermanos, que realmente saben lo que están haciendo y la responsabilidad que lleva realmente. Por eso creo yo que las mujeres celosas, las mujeres peleoneras, las mujeres rencillosas, qué bueno que no son pastoras, ¿verdad? Qué bueno que no son, hermano, que no tienen llamamiento, porque eso lo van a sacar a flote un día, un momento dado. Eso es importante entender, queridos hermanos, que para este tiempo, había que estarle predicando realmente, hermano, a un pueblo que hay que salvarlo. Aún dentro del evangelio hay que estar salvando a un pueblo.
Por eso aquí nos enseña, hermano, que recibió muchos azotes por enseñar, hermano. Dice que se les encomendó un trabajo para enseñar, para realizar, pero vuelvo a repetirle, hay gente que está haciendo un excelente trabajo, un precioso trabajo de siervos y sierva, que su función realmente están ejerciendo su función, siempre con empeño a su función, y no aquellos que tienen un nombre de adorno, no siendo nada. ¿Por qué? Porque dijo en el libro de Gálatas 2 versículo 6, pero los que tenían cierta reputación de ser algo, lo hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Antes, por el contrario, dice, a mí pues los de cierta reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, cuando vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la incircuncisión, pues se actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí como los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dado a Jacobo, Cefas y Juan, y eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra del señal del compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pero Pablo dice aquí, dice que los que tenían cierto y entraron a una iglesia donde habían gente de mucha reputación, eran señalados como los que tenían algo ahí. Pero dice que los que tenían algo ahí no comunicaron nada bueno, no comunicaron nada nuevo. Es increíble, hermano. ¿Saben por qué? Porque hoy las ayudas, los líderes deberían de tener visión, como dice en el libro de Hechos. Cuando el Espíritu de Dios se derrama, tienen visión, tienen sueño, tienen palabra. Hoy la gente tiene ojos para ver a otros. Hoy solamente se está comiendo la vida de otros. Hoy, hermano, tienen oídos ya ni para oír al Espíritu. Hoy oyen chismes, oyen murmuraciones. Hoy sus obras no irán hacia adelante. Hoy sus obras son malignas, son violentas. Hoy sus obras simplemente, hermano, son de malas acciones. En lugar de irse adelante, van hacia atrás. En lugar de avanzar, siempre van hacia atrás. En lugar de dar testimonios, hoy viven escondidos, hermanos. Pero Dios los va a castigar. Dios los va a meter en un azote. Los va a azotar. Los va a azotar. Porque nadie le está diciendo que no lo haga. Es necesario recibir azotes. Pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso nos da motivo de gozo, que por hacer lo bueno, que por hacer lo agradable, por hacer lo que Dios nos manda. Hermano, es digno aunque nos acusen, aunque nos maltraten, aunque nos digan de cosas, no importa. Hicimos y cumplimos una voluntad divina. Y por eso bendito a aquellos valientes, no a aquellos cobardes que usan, que cada vez, hermano, van más hacia atrás, viven más llenos de miedo. Pero van a recibir azotes, no azotes, van a recibir muchos azotes. Y eso será responsabilidad de ellos, porque ellos decidieron, hermano, no hacer la voluntad de Dios. Y dice que los que tenían cierta reputación en las iglesias, tenían nombramientos, tenían liderazgos, tenían responsabilidades, no informaron nada. Hoy la gente no tiene visión, hoy no tiene sueño, hoy no tiene palabra, hoy no tiene profecía. Hoy a los que debían de estar metidos con el Señor, hoy no tienen nada. No tienen nada. Por eso hay que estar activando, hermano, la luz, hay que estar activándole los dones, porque son los que deciden, hermanos, se aferran a estar apagados. Los que tienen cierta reputación dentro de una iglesia, hermano, dice que nada les informaron. Muestra que, hermano, que no había visión, no había profecía, no había palabra. Solo hablaban de ellos, solo hablaban de los demás. Estamos llegando a un colmo de un evangelio corrupto, un evangelio perverso, que no es el evangelio de Cristo, sino que ellos lo corrompieron.
Gente que sabía lo que tenía que hacer hizo todo lo contrario. Hoy siervos y siervas, ministros, ministras, hermano, perdón, no ministras, siervas, no estoy hablando de profetas, evangelistas, pastores, más estoy hablando de siervas que realmente tienen un comportamiento de mujeres que honran a Dios, hermano, hombres que honran a Dios, jóvenes que honran a Dios, hermano, hoy no tienen ese compromiso de realmente honrar al Señor en toda su vida. Juan 12, versículo 25 dice: y el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Vean que dice que los servidores, ¿en dónde están los servidores de Cristo? ¿En dónde está ese siervo para poder hacer la voluntad de Dios, para poder hacer lo que Dios quiere de nosotros y no recibir muchos azotes? Es importante entender dónde está Cristo. ¿Dónde está Cristo? Hay servidores que no saben dónde está Cristo. Saben dónde está una iglesia, pero no saben dónde está Cristo. Por eso Pablo dice, no somos como los que damos, dice, golpes al aire. O sea, nosotros, como diciendo, dice hermano, como diciendo Pablo, ¿verdad? Nosotros no somos de los que no sabemos lo que hacemos. Nosotros sabemos lo que hacemos. Nosotros sabemos lo que hacemos. No somos, dice hermano, hermano, dice Pablo, déjame buscar el pasaje, ¿verdad? Luego dice hermano que acá dice, así también dice Primera de Corintios 9:26, dice, así que yo de esta manera no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aunque a mí, como dice, como no corro a ciegas, ni lucho como quien da golpes al aire, sino golpeo mi cuerpo con rigor y lo someto a disciplina. Es porque yo he enseñado a otros, no quiero quedar descalificado. No quiero quedar descalificado. ¿Qué está diciendo? Yo me mantengo en mi testimonio porque puedo dañar la vida de otros. Yo me mantengo en mi responsabilidad porque puedo echar a perder la vida de otro, puedo echar a perder la vida de tu casa, puedes echar a perder la vida de tus hijos, de tu esposa, de aquellos que te siguen, de tu esposo, de tus hijos, lo puedes echar a perder por no mantenerte en la responsabilidad. Dice, vengo a ser descalificado. A otra versión dice, la versión al día, pues así como yo, como corro, como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado, quede como reprobado. Después dice, si golpeo mi cuerpo con rigor y lo someto a la disciplina, es porque yo, que he proclamado a otros el mensaje, no quiero quedar descalificado. No, otra versión dice, no quiero quedar eliminado. Si yo anuncio las buenas noticias, dice, a otros les he predicado la buena noticia, les he predicado la salvación, les he presentado a Cristo, no venga yo a ser descalificado, no venga yo a ser eliminado. ¿Por qué? Porque Pablo, él sabía lo que hacía. Él sabía que lo que Dios le había puesto a servir, a ganar almas, era realmente, hermano, el propósito de mí. Estaba haciendo la voluntad de Dios. Cuando Pablo habla de cuando defiende su ministerio, realmente lo defiende con ahínco, lo defiende con fuerza, lo defiende, queridos hermanos, con valentía. Al decir Pablo, hermano, las cosas que había pasado por mantener su ministerio. Hoy la gente, si les hacen algo, no lo olvidan para siempre. Eso es
es aburrido, perdónenme la expresión, hermano, que gente que no tiene convicción realmente de lo que es el bendito evangelio. Cuando Pablo desciende su ministerio, Pablo dice hermano, que él pasó muchas cosas, él sufrió muchas cosas por causa del evangelio. Dice Pablo, cuando defiende Pablo su ministerio en el libro de 2 Corintios 12, dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte. Muchas veces de los judíos 5 veces recibió 40 azotes menos 1. Dice Pablo: yo más en trabajos abundantes, en azotes. Este hombre, Pablo, conocía la voluntad de Dios y recibió azotes. Pero hay quienes, conociendo la voluntad de Dios, no hicieron la voluntad, van a recibir azotes. Sus azotes de Pablo no son los azotes que tengan que ver con la familia, que tengan que ver, hermano, con la economía. No tienen nada que ver, hermano, con la vida diaria. No tienen trabajo, o el hombre se echó a perder, la mujer se echó a perder, o un hijo se echó a perder. Eso es otro tipo. Sino que este Pablo recibió azotes, dice, los judíos, de los judíos 5 veces recibido azotes, 3 veces sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufragos en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en los desiertos, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y de las demás cosas que sobre mí se agolpa cada día, de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Dice, y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me glorié en lo que es mi debilidad, en lo que es mi fuerza, en lo que es mi responsabilidad, en lo que Dios me encomendó. Sin eso voy a recibir muchos azotes por recibir la voluntad, por hacer la voluntad de Dios, lo voy a hacer. Eso dijo Pablo. Me gloriaría en todos los azotes que recibe uno por predicar el evangelio, por hacer la encomienda de Dios. Pero acá no dice Pablo: yo me voy a vengar, yo los voy a tener como enemigos, sino que la Escritura dice que hay que salvarlos. La Escritura dice que Pablo no sabía, él sabía lo que estaba haciendo. Él no habla que no sabía lo que estaba haciendo. Él estaba recibiendo azotes por conocer y por hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando Cristo venga, a todos los que tienen un nombramiento los va a llamar por separados a pedirles cuentas. Por eso dice que cuando Él venga, a los primeros que van a llamar todas son aquellos que dicen cierto tener reputación dentro de una iglesia. A los que se les azotó mucho y a los que se les azotó poco, los va a llamar. Pero Jesús no estaba ahí. Jesús no estaba con ese grupo. Jesús no estaba ahí. Por eso el Señor dijo: si alguno me sirve, sígame, donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Cristo no está con los que están perdiendo el tiempo. Créame, hermano, con todo mi corazón le digo: Señor, si alguno sígame, donde yo estuviera, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Están sirviéndole al Señor. Ellos no están perdiendo el tiempo. Cristo no está metido en chisme. Cristo no está metido en murmuraciones. Cristo no está, hermano, escuchando a la gente floja, a la gente que no quiere hacer nada. Cristo no está ahí. No está con ellos. Se los puedo asegurar que Cristo no está ahí con ellos. Cristo no está perdiendo el tiempo con la gente que no está haciendo la voluntad de Dios. Cristo no está con la gente que tienen un liderazgo, tienen una responsabilidad y se las pasan escondidas. Cristo no está escuchando. Cristo no es amigo del chismoso. Cristo no es amigo del burlador. Cristo no es amigo de aquel que está viendo y oyendo y viendo cómo dañar la vida de los demás. Cristo no está con ellos. Por eso dicen, cuando hablan en los Salmos 1, dice que
Hermano, por eso han convertido las iglesias, las han convertido así, porque piensan que Dios los respalda. No, en el Salmo 1:1 lo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Él no está sentado ahí. No está sentado ahí. Por eso los servidores deben de saber dónde está Cristo. Pero no sabían que Cristo les estaba predicando. Ahora les estaba predicando a ellos la salvación. Pablo fue acusado por estar predicando, dice aquí la palabra. En Corintios, 2 Corintios, dice que Pablo fue acusado. ¿Por qué lo golpeaba? Porque estaba llevando, la predicación estaba llevando el mensaje. ¿Sabía usted, hermano, que por eso acusaron a mi Señor Jesús? Por estar haciendo, lo golpearon, por estar predicando el evangelio, a eso lo acusaron. Por estar tratando de salvar a los que estaban dentro. En Hechos 18, versículo 4. Mi Señor Jesús fue acusado por realizar milagros en el día de reposo. Por eso los del séptimo día están equivocados, que el sábado no se debe de trabajar. Pues mi Señor Jesús lo hizo el día sábado, el día de reposo. Mientras ellos estaban en la iglesia, matándose unos con otros, presumiéndose unos con otros, haciendo quién sabe qué, Cristo no estaba en la iglesia, Cristo no estaba en la sinagoga, Él estaba haciendo milagros. Él estaba levantando al caído, Él estaba levantando al pobre, Él estaba ayudando al necesitado. Él estaba levantando al débil. Él no estaba dentro de la iglesia. Si queremos que Cristo esté dentro de la iglesia, tenemos que haber sido hecho un trabajo primero. Por eso dicen: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vieron en Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Estaba entregado a la predicación. Por eso los azotaban. Dice que hubieron mujeres ahí, hermano. Dice que mujeres que se levantaban, dice en el libro de Hechos. Pero los judíos instigaron, dice en Hechos 13:50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de los límites en ellos. Entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Glorioso y bendito reposa el Espíritu Santo, que se paren a predicarle dentro de la propia iglesia, que la gente se salve. Benditos, que Dios repose el bendito Espíritu Santo sobre aquellos que, aunque reciban burla, aunque los critiquen, aunque los expulsen, aunque les digan lo contrario, queridos hermanos, aunque la familia no lo siga, aunque los hermanos lo odien, aunque lo apedreen, aunque lo desnuden, aunque hablen mal, lo que usted quiera, eso es lo que dice Pablo, hermano. Ellos dicen que hubieron mujeres que hablaron mal, inventaron cosas dentro de ellos. ¿A cuánta gente han metido, ministros, líderes han metido a la cárcel por causa de mujeres chismosas, atrevidas? De hombres, hermanos, que no tienen escrúpulo, cuando le cae mal a alguien hasta no destruirlo. Esa es la función de la iglesia, de mucha iglesia hoy, de mucho hermano, de muchos líderes, de muchas mujeres, de muchos hombres. Hermano, porque cuando se les predicaba la palabra era sinónimo de persecución. Había mujeres que estaban contaminando, estas mujeres distinguidas, piadosas, que se creían que eran piadosas. No eran piadosas, eran agitadoras. Dice la palabra piadosa significa, eran mujeres exageradas, que decían tener reverencia a Dios, pero todo lo exageraban. En su boca de ellas dice que ellas, esta palabra piadosa significa reverenciar a la diosa Diana.
Mujeres, hermanos que religiosas, mujeres, hermanos, de grandes sentimientos y emociones. Eso dice la Escritura, que reverenciar significa aceptando el sentimiento, aceptando las emociones. Eran completamente exageradas en sus palabras, hablaban de más. Cuando escuchaban, hermano, que los apóstoles, Cristo mismo se paraba a predicarles a los que debían de ser salvos, a los que profesaban conocer al Señor, hermano, resulta que eran consideradas, dice que eran consideradas columnas. Llegaron, hermano, que los que tenían reputación nada informaron bueno. Ahora hay que estarle predicando a una iglesia, a líderes que deben de estar hablando de salvación, hay que hablarles de ellos, a ellos que sean salvos. Van a recibir muchos azotes. Siempre les está yendo mal. ¿Por qué? Porque no están haciendo su función. No están donde está el Cristo. Dicen conocer a Cristo, dicen tener cierta reputación de honor y responsabilidad dentro de una iglesia, pero no saben dónde está el Cristo, no saben cuál es su función. Hay dos tipos de azotes. Hoy predicar la verdad en una iglesia, hoy predicarles realmente salvación a los que supuestamente ya son salvos, es una mentira. De creer que todos los que están sentados en una iglesia son salvos. Aún dijo el mismo Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en los reinos de los cielos. El Señor, pero en tu nombre expulsamos demonios, predicamos, hicimos grandes maravillas, hicimos señales. No los conozco, dijo el Señor, porque eran hacedores de maldad. Se les estaba predicando a judíos y a griegos que estaban dentro de un templo, a líderes cuando Jesús entró, hermano, a predicarle a los líderes, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a los maestros de la ley, a los intérpretes de la ley, iniciaron una persecución contra él. No eran salvos. No son salvos por conocer la palabra, por conocer la Biblia. No son salvos por hablar de Dios. Son salvos por conocer a Cristo. Son salvos por tener a Cristo. Son salvos por andar con Cristo. Son salvos por ser discípulos de Cristo. Son salvos por servirle a Cristo. Por eso la misma Escritura nos enseña en el libro de Judas 1:18: y a los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Estos son los que, dice el hermano, que no tienen el Espíritu, pero vosotros, amados, edificados sobre la santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A los que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su sangre. Aquí dice que hay que salvar a los que causan división dentro de una iglesia, aquellos que no oran, aquellos que no leen, aquellos que no pasan tiempos en el servicio de Dios, en la comunión con el Señor, aquellos que no están haciendo la voluntad de Dios. Dice, hermano, que hay que convencerlos, hay que arrebatarlos del fuego con misericordia. En los postreros tiempos hay que predicarles a aquellos que andan según sus malvados deseos, a los que causan divisiones, los que no tienen al Espíritu. ¿Y cuánta gente hay dentro de la iglesia que no tiene al Espíritu? Líderes, apóstoles, profetas, evangelistas, pastor, maestros, líderes, mujeres, hombres que no tienen el Espíritu de Dios. Dice que a muchos de ellos hay que arrebatarlos del fuego. Por eso estamos llegando a un tiempo increíble, donde hay que predicarle a los de adentro salvación. Es que a mí no me salva el hombre, a mí me salva Cristo. Oh, hermanos, están equivocados. Ciertamente Cristo nos salvó a todos.
Pero Cristo dejó hombres salvadores como lo hizo con Pablo, con todos los apóstoles, profetas, evangelistas, con todos ellos. Por eso es la predicación de la salvación. Porque aún dentro de la propia iglesia hay que estar salvando a los que decían estar ya salvos. Y dice que hay que arrebatándolos. Y la palabra arrebatándolos significa los violentos. Hay que arrebatar a los violentos, los que están causando daño con la boca. La palabra, el significado es determinante. Dice que también la palabra violento significa los de sus deseos, y también dice a los y los celos. Entonces hay gente muy celosa. La gente es celosa. ¿Por qué te juntas para allá? ¿Y por qué te vas para allá? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué conversa con este? Porque no. Hay celos, hay un celo de Dios y hay un celo del diablo. Y la palabra celo significa envidia. Y la palabra envidia es un asesino. Eso dice la Escritura. Los envidiosos son asesinos, que también dice son los que producen celos, son todo el tiempo, son celosos. Que yo soy muy celoso, yo soy muy celosa. Y a mí son usados por el diablo. Porque ese no es el celo de Dios. Ese no es el celo de Dios. Por eso dice que hay que arrebatarlos del celo, que el celo es, aquí la palabra celo significa envidia. Significa envidia. Los envidiosos dentro de una iglesia. Oh, hermano, esto está tremendo. Envidiosos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso la misma Escritura nos enseña, dice en el Salmo 37:1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, los que estén haciendo lo malo. No tengas envidia en tu corazón de los pecadores, aún persevera el temor de Jehová todo el tiempo. Dice en el Proverbios 23:17. No tengas envidia de los celosos, porque su corazón es malo. Son hombres malos, son hombres impíos. Dice 27:4 Proverbios, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién? A mi Señor Jesús lo mataron por envidiosos. No tenían celos, tenían envidia. Tenían envidia, lo mataron por eso. Ese no es el celo de Dios. Los hombres celosos, las mujeres celosas, que son tremendamente terribles, eso es malo, eso es diabólico. Destruyen una iglesia los celos. Queridos hermanos, la violencia de la boca destruye una iglesia. Es los deseos carnales, los deseos propios, los deseos personales destruyen una iglesia. Por eso la Escritura dice, arrebatándolos del fuego. Hay que arrebatarlos de esta condición, para decirles que esta condición no debe de haber en la vida de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Porque si no los arrebatamos de eso, por eso hay que predicarles este mensaje de salvación, que dejen de creerse mucho, que dejen de ser violentos con los demás, de estar juzgando, de estar condenando, de estar señalando, de estar en chisme, que estar en murmuración, porque eso destruye una iglesia. Y dice que hay que predicarle a los que causan división, a los que deberían de tener el Espíritu pero no lo tienen, a los celosos, a los que tienen envidia, a los que andan según sus propios deseos, sus propias concupiscencias, que no están haciendo la voluntad divina. Aquellos que se sienten por encima de los demás, enseñándoles que ser considerados con los demás es más importante. Hay que cederle ese lugar, hay que darle la importancia de realmente, hermano, de ejercer salvación dentro del pueblo de Dios. Por eso Cristo no es una iglesia para ir a sentarse, es un lugar para ir a levantar al caído, aún los que están dentro. Hay mucha gente que son líderes, están caídos. ¿Por qué
¿Por qué Balaam era un profeta caído? Porque dice que mal usó lo que aprendió, o sea, lo que sabía, lo mal usó para dañar, para juzgar, para condenar, para dirigir. No sabe nada de Dios, perdió la visión. A pesar de que Dios le hablaba, lo tragiversaba todo, arrebatándolos. ¿De qué lo vamos a arrebatar? De su violencia de la boca, de sus celos. Piensan que es agradable, lo están llevando al extremo, los está usando el diablo. Hay que salvarlas, tenerles paciencia, hay que arrebatarles, teniendo misericordia de ellos. Aún sus ropas, sus vestiduras espirituales están contaminadas. Hay que salvarlos a ellos ahora. El que está salvando a mucho líder ahora, a mucha gente que sirve en la iglesia, hay que estarlo salvando ahora. No tienen comunión con Dios, no leen, no buscan, no participan, no eso, pero son buenos hermanos para ver, oír, hablar, tocar sobre la vida de los demás. Esos sí son buenísimos. Hay que salvarlos a ellos. Que dejen de estar haciendo violencia dentro de la iglesia, que dejen de estar murmurando, que dejen de estar atacando, que dejen de estar eso, en lugar de llenarse del Espíritu Santo y entiendan la función realmente de lo que es el bendito evangelio. Por eso el Señor dijo en Mateo 12, versículo 1, y ya con eso termino, que mi Señor Jesús, usted ve hermano, dice que él estaba, dice en el versículo 5, dice: ¿o no habéis oído en la ley como los días de reposo de los sacerdotes del templo profanaban el día de reposo y no son sin culpa? Dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían al inocente. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Qué estaban haciendo estos que estaban en el templo? ¿Qué estaban haciendo ellos en el templo? Dice que estaban condenando al inocente. No estaban salvando, estaban condenando al inocente, estaban juzgando, estaban señalando, no estaban haciendo su función, que es salvar. Y esto fue en un día de reposo, un día de culto, un día donde estaban condenando. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y pasando, fíjese, se sale de esa iglesia donde estaban juzgándose, condenándose todos. Vino a la sinagoga de ellos. Y ahí había uno que se tenía la mano seca. Había uno que estaban ellos condenando. Estaban juzgando. Estaban dale y dale y dale y dale y dale. Lo estaban acusando. Y ellos dijeron: es lícito sanar en el día de reposo. Y dijo: ¿qué habrá? Dice: ¿qué hombre habrán de vosotros que tenga una oveja y éste cayera en el hoyo en el día de reposo? ¿No le echa la mano y la levanta? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? Y ese hermano, y le dijo a aquel hombre: extiende tu mano, y él extendió y la mano fue restaurada sana en la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, sabiendo esto que se apartó de allí, y sí le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no les descubriese, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, porque mi espíritu, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Qué hermoso está esto. Fue a salvar a un siervo. No a todos salvó ahí. A todos los que habían en una iglesia no los salvó. Salvó a uno que estaba siendo condenado por los que deberían hacer la voluntad de Dios. Lo fue a rescatar. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo, hermano? Allí había uno que
había que levantarlo, que había que restaurarlo, había que ponerlo delante de Dios, y ellos no lo hacían. Ellos, su función era salvar, su función era levantar al caído, su función era, hermano, ayudar al que está necesitado. Y ellos no lo hacían, lo estaban condenando. Y aún así la predicación de la salvación fue hacia ellos. Y como ellos no reaccionaron, hermano, mi Señor Jesús lo tuvo que hacer. ¿Y qué dice? Y se salió de esa iglesia, se salió de ellos. Que se queden solos con su juzgamiento, que se queden solos con su ataque, que se queden ellos matándose entre ellos. Pero Jesús se llevó a su salvo y se quitó de ahí. Les dijo a ellos: misericordia quiero y no sacrificio, porque ustedes, dice, porque ustedes condenan a los inocentes, no condenarían a los inocentes, ustedes no condenarían al que falla, si no lo ayudarían. Mira, Jesús le fui a predicar a una iglesia donde no se preocupaban por la salvación. No se preocupaban, habían siervos y siervas aquí que nada más están mirando sobre la vida de los demás. Un día van a dar cuentas si no se arrepienten. ¿Qué piensa mi Señor Jesús? ¿Qué piensa mi Señor Jesús? Mi Señor Jesús lo único que piensa es levantar al caído, levantar al necesitado. Pero fue acusado por eso. Recibió azotes de los que estaban en una iglesia, así lo expulsaron, lo querían apedrear, lo insultaron, lo ofendieron, lo cachetearon, lo desnudaron, lo escupieron, se burlaron de él, le pusieron una cruz, lo azotaron, le dieron con un palo en la cabeza, le taparon los ojos y le daban de bofetadas. Fue acusado por salvar, fue acusado por preocuparse tanto por la salvación que estaban adentro y por los que estaban afuera. Fue acusado por ser un hombre que vino a salvar. Fue acusado por eso. Fue acusado por salvar. Por ir a predicarles a los que estaban a una iglesia, a los que se decían tener cierta reputación, servicio a Dios. No estaban ejerciendo su función. Cristo tendrá que predicarle aún a mucho líder, a mucho pastor, apóstol, profeta, hablarles a ellos de salvación. Gente que no tiene comunión con el Espíritu, gente que no tiene comunión ni relación con la palabra, gente que no tiene tiempo para con Dios y son líderes y tienen propósitos. Gracias a Dios que te ha dado una responsabilidad pequeña para ejercer misericordia, para ejercer compasión, para ejercer salvación sobre los demás, no para jactarse de un privilegio. Dice que estos hay que arrebatarlos del fuego, hay que arrebatarlos de su violencia, de su boca, hay que arrebatarlos de sus celos, de sus envidias, hay que arrebatarlos de sus deseos de posición, de grandeza, hermano, de altivez, de orgullo, de sentirse más importantes que otros. A ellos hay que estarles predicando que sean salvos, porque Cristo cuando venga, los primeros que va a jalar son a ellos. Bendito Dios. Pensaron que esta gente pensó que la iglesia es para ir, cantar, danzar, alegrarnos. No, que es en parte sí, pero no es lo primordial. Sino que Cristo aún estaba predicando salvación aún a los que tenían un liderazgo. Aún los que predicaban. Algunos que tenían una responsabilidad, porque dice que iban a recibir muchos azotes. Hemos llegado a un tiempo al colmo donde hay que predicarles, que a los que les dieron el mensaje, les dieron la responsabilidad de ir a predicar a otros, ahora hay que estarle predicando a ellos salvación. Qué tremendo, ¿no? Por eso estamos como estamos, por no tener comunión con el Señor.
Y hay otros que están ejerciendo una función maravillosa, aunque no se les nombre. Realmente esos son los verdaderos siervos, los que están ejerciendo una función. Que Dios bendiga tu vida, es tu vida. Y que Dios te revele el plan bendito, que aún dentro del culto a Dios, aún dentro de una iglesia, a los que están adentro se les está predicando salvación. Que tengan misericordia de aquellos que están dentro de una iglesia y necesitan también la salvación. De aquellos que están afuera, agarró y se salió. ¿De qué sirve tener un culto sin Cristo? ¿De qué sirve tener un culto si no hay salvos? ¿De qué insiste tener un culto? Por eso dice, no todo el que me diga, Señor, predicamos, profetizamos, hicimos muchas cosas, estamos dentro del culto. Y el Señor dijo, no los conozco. ¿Por qué no los conocía? Porque no hicieron misericordia. Porque a ellos se les fue a predicar salvación. Oh, qué tremendo que hoy se les tenga que predicar a los que conocen. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Por eso es importante entender los propósitos divinos, la voluntad divina. Bendito Dios que nos ayude en este camino, que nos ayude y que Dios realmente, Padre bendito, reposa tu Santo Espíritu con aquellos que los están insultando, los están ofendiendo, los están vituperando, les están levantando falsos testimonios, pero no dejan de predicar el Evangelio, no dejan de realmente de hacer lo que Dios les encomendó. Si a mi Señor Jesús se lo hicieron, a los apóstoles se lo hicieron, ¿qué no nos harán a nosotros, hermano? ¿Qué no nos harán? Pero hasta que el Padre nos diga, hasta aquí, mientras aún hay que recibir azotes por llevar salvación a los de adentro y a los de afuera, para que Cristo permanezca en nuestro corazón y permanezca en nuestra congregación y permanezca en nuestros cultos, para que por todos y sobre todo se derrame su bendita misericordia. Así que, querido hermano, si usted no ejerce su función como debe de ser, no importando los azotes, muchos azotes vas a recibir. Ponte a cuentas, reconcíliate con el Señor. Realmente, hermano, les esperamos hoy viernes a partir de las 6 de la tarde aquí en Cerrito, hermano. Visítenos. Juntos darle la gloria, la honra, nuestra dirección, nuestro teléfono, la ubicación, la puede usted encontrar en la página. Búsquenos, mándenos su mensaje y con mucho gusto nos comunicamos con usted. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, visítenos si no tiene dónde congregarse. Si quiere saber más de esta doctrina, envíenos mensaje y con mucho gusto les enviamos material para que usted, hermano, donde esté, quiera aprender un poco más de la doctrina y entender el tiempo final y entender el arrebatamiento, porque el punto que nosotros tenemos como iglesia es irnos en el arrebatamiento. Somos predicadores del arrebatamiento, somos mensajeros del arrebatamiento, porque a preparar una iglesia santa, sin arrugas, sin manchas, una iglesia que sea librada de la gran tribulación y de la eterna condenación. Que Dios te bendiga donde quiera que estés, Dios te guarde. Realmente Cristo no es una religión, Cristo vino a levantar al caído. Que Dios te guarde, Dios te bendiga y que Dios ayúdenos a compartir, dale a like a la página y que mañana les esperamos con una palabra de vida para su vida a partir de las 7 de la mañana. Muchas gracias y saludos a todos los hermanos y hermanas que estuvieron en esta mañana. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por estarnos viendo. Todos los días, de lunes a sábado, a domingo, tenemos una predicación, tenemos una palabra de vida para tu vida. Dios te bendiga donde quiera que estés y saludos, queridos hermanos. Nos vemos pronto.